Acá una vez más conversando con una persona que es muy conocida y reconocida como constitucionalista, como analista de lo que es el derecho constitucional, es el doctor Eduardo Barcesat. Hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Bueno, desde ya muchas gracias por esta oportunidad que nos das de poder conversar con vos. Y en este caso para hablar de algo de extrema gravedad, como lo es lo que ha surgido en los medios de comunicación por instalación del propio gobierno boliviano, de esta participación que ha tenido el gobierno de Mauricio Macri en, en masacrar bolivianos avalando un gobierno de facto. Y antes de entrar en lo que podría ser el análisis constitucional, el análisis internacional jurídico de esta situación, quería preguntarte qué te vino a la mente como ser humano cuando te enteraste de esta situación. Bueno, la verdad me dio primero una sorpresa, después una indignación enorme, porque la Argentina ha tenido siempre una política exterior, aún con gobiernos de distintos signos, de no injerencia en las cuestiones internas de los estados y un respeto que se acentuó desde la recuperación democrática, la transición democrática, en el sentido de preservar lo que es Estado de Derecho de aquello que es excepcionalidad institucional y condenar siempre la excepcionalidad institucional, es decir, los golpes de Estado. No. Esta ha sido la política exterior argentina y siempre nos hemos vanagloriado del acierto de esa política, ¿no? Bueno, llega este tema y viene el asunto de, bueno, ¿qué responsabilidades hay por estos hechos? Claro. Acá hay que dividir dos esferas. Una es la de la jurisdicción en Bolivia, porque son los delitos cometidos en territorio de Bolivia, ya sea bajo la forma de autoría o de participación criminal. Y a ese respecto debemos decir que los hechos acaecidos a consecuencia del golpe de Estado han sido calificados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como masacres, es decir, crímenes de lesa humanidad. Terrible. Por lo tanto, que esos crímenes son imprescriptibles, aparejan una serie de privación de beneficios, y no hay amnistía, indulto, conmutación de pena o beneficio procesal alguno. Eso debe ser juzgado en territorio de Bolivia, es decir, bajo su jurisdicción, porque allí se produjo este obrar, y ahora que se ha restablecido el Estado de Derecho por la voluntad popular, bueno, este es el momento para que se haga ese juzgamiento. Es decir, las ex autoridades de gobierno argentina serían partícipes, y para los crímenes de lesa humanidad, sea la autoría, la participación o el encubrimiento, todos tienen la misma pena. Y esa pena, debo decirlo, es de reclusión perpetua, ¿no? Terrible. Bueno, Eso el sería la punto de vista responsabilidad, sí, eso sería la responsabilidad de lo que cabe por la masacre en Bolivia. en Bolivia, pero hay delitos que se han iniciado y cometido en territorio de la nación argentina. Yo Claro. los voy a enumerar en orden creciente de gravedad. Bueno. Primero está la violación de los deberes de funcionario público, porque evidentemente han hecho algo groseramente contra el derecho. Claro. Sigue a eso la figura del peculado o malversación de caudales públicos, Terrible. porque esos pertrechos que se enviaron, esos son parte del dominio público del Estado Nacional y por supuesto fueron entregados gratuitamente con tal de colaborar en el golpe de Estado y con las directivas seguramente de la Fuerza Imperial de Estados Unidos, ¿no? Sí. Eso es la otra figura ya más grave. Y está la de contrabando agravado, que es aquella por la cual el gobierno ha iniciado la denuncia penal. Bueno, todas estas figuras se dice
concursan, tienen concurso real, que significa que se acumula la pena en función de los distintos tipos penales que han sido violentados por este obrar. Ahora bien, desde el punto de vista constitucional, hay una norma que debe presidir en territorio argentino y bajo jurisdicción nacional este enjuiciamiento. Y esa norma, en la cláusula constitucional incorporada en la reforma del año 1994, creo que una de las cláusulas de mayor importancia que se logró, que es la que establece el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, que considera nulo, de nulidad absoluta e insanable, los actos de fuerza que posterguen la supremacía constitucional, que considera que los actos de gobierno de la autoridad usurpante también son pasibles de nulidad absoluta e insanable, que tienen una responsabilidad imprescriptible, tanto penal como civil, que tienen inhabilitación a perpetuidad, ocupar cargo o función pública, y que apareja esa descalificación el estigma del artículo 29 de la Constitución Nacional de infames traidores a la patria. Es cierto que esto está previsto para ser aplicado en territorio de la nación argentina. Claro. Pero esta es la conducta que debe tener el gobierno cuando se produce un hecho de aquellos que bajo el prisma del artículo 36 están severamente condenados y descalificados sus autores, ¿no? De manera que pediríamos, exhortaríamos a que cuando estos hechos, bajo las figuras penales de origen y concreción en territorio argentino, se concrete y se sancione, se haga con las inhabilitaciones y responsabilidades penales y civiles que establece el artículo 36 de la Constitución Nacional. Este es nuestro enfoque sobre el tema y creemos que es la visión correcta, es decir, son hechos de extrema gravedad institucional y por lo tanto las cláusulas de la Constitución, de esa Constitución que todo funcionario del gobierno federal juramenta al momento de asumir el cargo y que dice que cumplirá y hará cumplir en cuanto de él dependa. Bueno, se han fregado en eso. Y una consulta habitual, sí. Con respecto a esto, porque dice, bueno, hará cumplir. ¿A esto se relaciona con, por ejemplo, los pactos políticos y sociales y el artículo 65, inciso 22? Bueno, yo diría que el 75, inciso 22, aporta criterios de jurisdicción. Esto es lo que no podrían hacer de aplicación. Requiere una jurisdicción idónea, imparcial, independiente y competente. Entonces, en ese sentido, sí. Ahora, en cuanto a qué es lo que lesiona la figura de crímenes de lesa humanidad, Claro, que la Argentina ha adherido a la Convención de Roma, donde están tipificados estos hechos, y por lo tanto estamos comprendidos en esta responsabilidad. claro, Pero vuelvo a decir que los hechos cometidos en territorio de la nación argentina se satisface su deber de juzgamiento y sanción con el texto constitucional y la figura de nuestro Código Penal, ¿no? Claro, y la propia, porque algunos dirán, no, bueno, que como que la aplicación de la Constitución tiene un rango de territorialidad, pero lo que se plantea en este caso, lo que intuyo yo que está planteando desde su espacio o usted, es que la manda constitucional del artículo 36, que tiene que ver con, bueno, con preservar el orden constitucional y la democracia, tiene que ver con la República, perdona, es algo que es extraterritorial, es decir, nosotros como Estado Nacional debemos propender a que esto suceda y no contribuir a que se deteriore, y sobre todo en nuestros países hermanos, y por eso yo decía con respecto a esto, lo del 75 también inciso 22, que habla de preservar estas instituciones. Bueno, está la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece, creo que es el artículo 27,
que Claro. ninguno de esos derechos será posible si no se preserva la paz. Bueno, nosotros en lugar de tener una conducta de preservar la paz, fuimos a meter balas y gases y cosas en territorio de la República Plurinacional de Bolivia, provocando eso que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha calificado como masacre y crimen de lesa humanidad, ¿no? Y con usted si tuviera que decir la dimensión institucional a nivel, ya bueno, que sea un delito de lesa humanidad, la dimensión institucional de gravedad que tiene esto, ¿usted cree que esto se va a poder lograr resolver? Porque esto tiene que resolverse de alguna manera, no puede quedar solamente la noticia de una manera pronta o va a tardar muchísimo como siempre suele suceder con este tipo de cosas que son tan graves. Bueno, va a tardar un cierto tiempo, lo que demore la tramitación del debido proceso judiciario. Se sabe que, por supuesto, lo que ocurre en territorio argentino va a estar impregnado, diría, por la pérdida de credibilidad del Poder Judicial de la Nación y particularmente la Corte Suprema y la Justicia Federal Penal. Todo esto rodea, pero es lo que tenemos y las cosas hay que hacerlas. Sí. Es decir, no hay que estar calculando cuánto tiempo va a llevar, cómo va a salir, etcétera. Las cosas hay que hacerlas, pero por supuesto tengo mayor expectativa en lo que hace a la justicia de la República Hermana de Bolivia que lo que hace al fuero nacional. Pero, repito, hay que hacerlo en el territorio nacional y hay que dar una lección de derecho en este sentido de que las cláusulas de la Constitución y la Constitución toda no están para ornamentar la vida institucional argentina, sino para ser aplicada en todos aquellos casos que conforme su contenido deba ser aplicada, ¿no? Bueno, muchísimas gracias Eduardo, siempre tan edificante y bueno, realmente te agradecemos por tus palabras y tu manera de comunicar. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias.